vamos a hacer una ilustración. Y esta ilustración es que hacemos de cuenta una historia muy parecida al Titanic, pero quise hacer cierta modificación como para adaptarla a lo que va de nuestro sermón hoy día. Y lo que estábamos diciendo es que este es un hombre que va viajando en una embarcación, en un crucero, ¿ya? Va navegando en alta mar, pero ocurre que de pronto esta embarcación, este barco, en medio de una tormenta que lo acecha, termina naufragando, ¿ya? Termina hundiéndose en las profundidades del mar y junto a la embarcación se va con él prácticamente todos los tripulantes y todas las personas que iban a bordo de esta embarcación. Entonces ocurre, así como Jack de la película del Titanic, que el hombre está flotando en medio del vaivén de las olas y ya prácticamente no había ninguna posibilidad de supervivencia. Entonces pasa que cuando ya no había ninguna posibilidad, él de pronto vislumbra una luz que viene desde el cielo, ¿cierto? En medio del oleaje, él no escuchaba, pero empieza a ver y se da cuenta que viene un rescatista, descendiendo lentamente por una cuerda. Y de pronto el rescatista le pasa un salvavidas, ¿cierto? Lo aferra a la seguridad de la cuerda y poco a poco lo comienza a ascender a la seguridad del helicóptero, que estaba 100 metros arriba, ¿cierto? Comienza a ascender y de pronto el hombre es puesto a salvo en la seguridad del helicóptero y en la compañía de la tripulación, ¿cierto? Y aquí en la ilustración todo bien, pero ¿qué pasaría o qué pensarían ustedes si una vez que este hombre es puesto a salvo en la seguridad de este helicóptero, decide lanzarse nuevamente al precipicio? ¿Les parecería algo lógico? Y más o menos esta es la ilustración, o esta es la obviedad que el apóstol Pablo está sugiriendo en el capítulo 6, en los primeros versículos, ¿ya? Y con esta ilustración yo quiero dar comienzo al sermón, y el título que le he puesto al sermón es Salvo, siempre salvo. Pero podemos añadirle quizás un signo de interrogación. ¿Salvo, siempre salvo? Esa es la pregunta. Y ese es el título del sermón. Y así nosotros comenzamos, hermanos, en el verso 1, para que vamos poco a poco tomando la lectura, y poco a poco vamos a hacer una aplicación, porque ustedes van a ir entendiendo cuál es el significado de esta ilustración para lo que el apóstol Pablo nos plantea en el capítulo 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la primera pregunta que plantea el apóstol Pablo, y por cierto que esta pregunta se corresponde a la continuidad de lo que el apóstol estaba mencionando en el capítulo 5, específicamente en el versículo 20, cuando dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo, que la gracia sobreabunda más y más conforme sean más y más nuestros pecados. Y en base a este argumento es que el apóstol Pablo plantea esta interrogante, ¿cierto? Yo me imaginaba otra ilustración, la ilustración de la balanza emocional. El hecho de que nosotros cuando tenemos relaciones interpersonales con nuestro prójimo, ¿cierto? Para que podamos tener paz con nuestro prójimo tenemos que tener una balanza nivelada, una balanza emocional nivelada. Entonces, hagamos de cuenta, y esto probablemente a más de uno le ha pasado, que nos enteramos que una persona nos estuvo pelando, estuvo chismeándonos, ¿cierto? Y cuando a una persona nos chismea, ¿qué ocurre? Esta balanza emocional, ¿cierto? Este equilibrio pierde su equilibrio y se empieza a cargar un poquitito esta balanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que poner, si son 100 gramos, por ejemplo, de ofensa, yo tengo que poner 100 gramos de perdón para poder equilibrar nuevamente esta balanza y poder estar en paz con esta persona. ¿Correcto? Ahora, exageremos un poco más las cosas, o puede que no sea tan exagerado. Hagamos de cuenta que usted se entera de que una persona lo ofendió 10 veces. O sea, ¿a qué me refiero? Que lo anduvo pelando con 10 personas distintas. Lo ofendió en gran manera. Entonces, imaginémonos esta balanza. ¿Cómo se desequilibra la balanza cuando son 10 personas las que oyeron un chisme respecto de ti? 1 kilo de chisme. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Añadir 1 kilo de perdón. No hay comparación con el perdón que yo tengo que añadir cuando tengo un chisme en mi contra, cuando tengo 10 chismes en mi contra, ¿cierto? El equilibrio emocional. Y más o menos eso es lo que está planteando el apóstol Pablo, porque lo que está diciendo es que mientras más pecado, el Señor tiene que añadir más y más gracia para poder establecer la paz
¿cierto? Para que no haya una disyuntiva, una enemistad. Entonces, como habían muchos que la iglesia de Roma estaban entendiendo de que tenían una licencia para pecar por el hecho de que la gracia sobreabunda en el pecado, el apóstol Pablo lo que hace es prácticamente ponerse en la mente del receptor de su carta y antecederse, ¿cierto?, con esta pregunta. ¿Qué haremos entonces? ¿Perseveraremos en la gracia para que el pecado abunde? De ninguna manera. Y lo que hace el apóstol Pablo es poco a poco comenzar a argumentar en pos de esta interrogante. ¿Perseveraremos en el pecado? No, de ninguna manera. Porque los que conocen verdaderamente la gracia de Dios no usan esta gracia como una licencia para pecar. Y lo que hace el apóstol Pablo acá es como una estaca. Yo tengo una estaca, la pongo y la empiezo a clavar con un argumento. Y lo que hace el apóstol Pablo es comienza a clavar y a clavar la estaca del argumento, porque poco a poco comienza a desarrollar los argumentos que son en pos de decir que no podemos tener una licencia para pecar solo porque la gracia lo cubre todo. Porque verdaderamente la gracia cubre todos los pecados. Pero nunca eso puede ser una licencia para que nosotros podamos pecar. Ustedes son los salvos, los siempre salvos, ¿verdad? Ustedes son los que pueden pecar y hacer y deshacer a destajo y no pierden su salvación. Es que no es tan así. ¿Por qué? Porque no podemos abusar de esta gracia. ¿Cierto? Entonces el apóstol Pablo comienza su argumentación de ninguna manera, de ningún modo, absolutamente no. Versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí comienza ya la primera línea argumentativa del apóstol Pablo. Y fíjense el lenguaje que él utiliza. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Observen que lo interesante acá es que él nos está estableciendo un mandamiento. Él nos está diciendo, los que hemos muerto al pecado no deben seguir en él. Lo que está diciendo es un hecho, una realidad. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿Cómo vamos a vivir en él? Porque esto sería una inconsecuencia. Y observen también el tiempo de la expresión, los que hemos muerto al pecado. No dice los que estamos muriendo, ni tampoco dice los que moriremos al pecado, dice los que hemos muerto en tiempo pasado, porque está afirmando una realidad, algo que ya ocurrió. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es algo que tiene una armonía bastante armoniosa, valga la redundancia, con Efesios capítulo 2, verso 1. Ustedes conocen ese pasaje. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿cuál es la concordancia? De que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Pero cuando Él nos dio vida, nosotros estamos muertos al pecado. Muertos en pecado, y ahora estamos vivos para Dios, pero muertos al pecado. Muertos en pecado, ahora estamos muertos al pecado. ¿Se entiende la diferencia? Pero Él os dio vida, ¿cierto? Ya no están muertos ustedes en vuestros delitos y pecados. Y si estamos vivos en Cristo, estamos muertos para el pecado. Entonces, ¿cómo entonces van a ustedes vivir al pecado? ¿Se dan cuenta cómo Él empieza a desarrollar esta línea de argumentación? Ustedes no pueden perseverar en el pecado. Porque ustedes están muertos al pecado y están vivos para Dios. No pueden seguir refugiándose en su pecado. Porque esto sería una soberana contradicción. Esto sería lanzarse por el precipicio, por la borda del helicóptero hacia las olas del mar. Si fuimos rescatados de esta tormenta del mundo, si fuimos salvados solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, si hemos muerto al pecado y si hemos sido unidos a Cristo porque Él nos compró con su sangre, ¿cómo seguiremos en el pecado? Estamos unidos a Cristo. Eso es lo que argumenta el apóstol Pablo. Observen el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sigue con la obviedad del apóstol Pablo. ¿O no saben, cierto? O sea, lo que está queriendo decir, ustedes deberían estar familiarizados con esta verdad. O si el apóstol Pablo viniese
a esta iglesia diría, iglesia de San Carlos, ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo con esta declaración, con esta pregunta? Es que él está hablando del bautismo. Pero ¿cuál es la perspectiva que le está dando el apóstol Pablo cuando habla del bautismo? Primero, nosotros sabemos que el bautismo es una señal, ¿verdad? Es una señal que representa una realidad que hay detrás. Es un simbolismo. ¿Y cuál es el simbolismo? Que estamos en el nuevo pacto, por ejemplo, que somos incluidos en el pacto de gracia, que simboliza que somos parte de la familia de la gracia, simboliza o es una señal de que somos regenerados por el Espíritu, simboliza que somos santificados por el Espíritu, simboliza que somos lavados de nuestros pecados, pero como lo dice la palabra, este sacramento del bautismo es una señal, es un simbolismo que representa una verdad que hay detrás. Otra ilustración. Cuando usted se casa, o cuando usted en algún momento se va a casar, está, ¿cierto?, en el altar, está estableciendo sus votos, está comprometiéndose a un pacto matrimonial, comprometiéndose para toda la vida, hasta que la muerte los separe. ¿Y qué es lo que pone en su dedo al momento de comprometerse? Un anillo. ¿Y este anillo qué es lo que es? Una señal, es un símbolo que representa una verdad que hay detrás. ¿Y cuál es la verdad que está representando esta verdad? Que yo me comprometo a ser fiel, me comprometo a estar con mi esposa o con mi esposo hasta el fin de mis días, hasta que la muerte nos separe. Pero esta señal del anillo, una señal externa, ¿de qué sirve cuando aquel que se casa, por ejemplo, tiene un amante? ¿Qué ocurriría ahí? Ocurriría que esta señal no se condice con la verdad que está detrás, no se condice con la verdad que representa esta señal. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el bautismo es una señal que se tiene que condecir, tiene que ser coherente con una verdad que hay detrás, ¿cierto? Todas las verdades que nosotros vimos recién, ser regenerados, santificados, lavados del pecado, y eso es lo que nosotros estamos representando a través del bautismo. Eso es lo que nosotros creemos que el bautismo simboliza o representa. Y cuando nosotros no somos adúlteros a este pacto de gracia, a esta señal, a esos son los que el apóstol Pablo se está refiriendo. O sea, si ustedes fueron bautizados, ¿cierto?, en Cristo Jesús, ¿no sabéis que hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se dan cuenta que esta realidad tiene que ser coherente con lo que ustedes están haciendo? O sea, lo que está haciendo el apóstol Pablo es seguir con esta línea argumentativa, en decir, ustedes no pueden perseverar en la gracia para que el pecado abunde, porque ustedes están muertos al pecado, porque ustedes han practicado el sacramento del bautismo. No pueden ser adúlteros al pacto de gracia, a este pacto de fe, a lo que ustedes están representando por medio de esta señal externa. Si nosotros somos justificados, si estamos unidos a Cristo, y la Biblia representa esta unión con Cristo, porque nosotros nos identificamos con Él. Y la Biblia dice de que nosotros somos parte, somos integrados, somos identificados a esta familia de la fe, el cuerpo de Cristo. Somos integrados al cuerpo de Cristo. Esta es una unión real, pero también espiritual. Su iglesia. Somos parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Le pertenecemos a Él. Estamos unidos a Él. Estamos en Él. Observen, fíjense, Gálatas 3:26. No quiero que lo busquen, solamente escuchen. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos unidos a Él. Somos parte de Él. ¿Cómo vamos a vivir una vida inconsecuente? ¿Cómo vamos a lanzarnos por la borda? Eso es una inconsecuencia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. 2 Corintios 5:17, muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo me voy a seguir lodando en el pecado? Argumenta el apóstol Pablo. ¿Cómo pueden pecar con la conciencia tranquila? Eso es imposible. Si somos uno con Cristo, nos identificamos con su vida, nos identificamos con su muerte, con su sepultura, con su crucifixión.
Y observen el versículo 4. Porque somos sepultados. Fíjense la palabra, somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. O sea, nos identificamos con la sepultura de Cristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De manera que la historia de Cristo ha llegado a ser la historia de mi propia vida. Ha llegado a ser mi propia historia. ¿Cómo voy a seguir pecando? Si yo estoy identificado con Cristo a tal punto de que me identifico con su vida, con su muerte, con su sepultura, con su crucifixión, resurrección, con su glorificación. Complementa esto el capítulo 2 de Efesios, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la palabra del Señor enseña y exhorta que nosotros nos identificamos con Cristo? Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Con Él nos resucitó. Estamos sepultados con Él. Nos representamos en Él. Nos representamos con Él. Estamos impregnados de Cristo. ¿Crees esto? Entonces no sigas practicando el pecado. Eso es lo que argumenta el apóstol Pablo. Porque con todas estas verdades, no sigan practicando, no sigan deleitándose en el pecado. Esto es una inconsecuencia. Sí, la gracia lo cubre todo. Los pecados pasados, presentes y futuros. Pero la gracia no es un motivo, no es una licencia para seguir pecando y practicando el pecado a destajo. Eso es lo que el apóstol Pablo está argumentando. Y esto es algo que se llama la representatividad, la identidad que tenemos en Cristo. Y hay algo que nosotros podemos emplear, que se ocupa mucho en la actualidad a propósito de la representación, para que lo entendamos mejor. Es la figura de un abogado. Hagamos de cuenta que usted trabaja, sufrió un abuso, digamos, laboral, a lo mejor le pagaron extra, lo echaron, no le pagaron el mes por adelanto, no le pagaron las vacaciones. Fue una forma muy injusta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Contrata un abogado y el abogado va delante del juez. No es que usted pueda ir delante del juez, el abogado va delante del juez. Y todo lo que ese abogado hace va a repercutir directamente en la persona del representado. Toda la gestión del abogado recae sobre la persona de su representado. Y eso es lo que la Biblia enseña a propósito de esta figura de la teología que se llama la teoría de la representación, ¿cierto? La cabeza federal, que es Cristo. Pero antes de Cristo estaba Adán. Observen, la semana pasada lo vimos con el pastor Felipe. Capítulo 5, que vimos la semana pasada, verso 18. Fíjense cómo Adán nos representa. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuántos pecaron? Uno. ¿Y cuántos pecaron? Todos. La figura de la representación está en la Biblia. Guinda de la torta, capítulo 5, verso 19. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? ¿Quién nos representa? Adán nos representa. Y si estamos en Adán, estamos muertos para Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, no quiso que la historia terminara con Adán, sino que por un acto de amor, por un acto de benevolencia, y para exaltar en los siglos venideros las riquezas de la gloria de su gracia, Él envía a un segundo representante, a un segundo Adán, para que Él actuara en nuestra representación. Y nos identificamos con este segundo representante. Línea de argumentación del apóstol Pablo. Observen lo siguiente, esta es una ilustración muy bonita.
¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Quién no lo va a conocer? Juan el Bautista estaba pregonando, anunciando juicio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? El que viene tras de mí, a quien yo no soy digno de llevar su calzado, él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Y de pronto aparece la persona del Señor Jesús. Y Juan el Bautista lo reconoce. Y no tan solo lo reconoce, sino que también hay señales. Una voz en el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, una manifestación de la Trinidad. Y Jesús se presenta delante de Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan el Bautista se queda pensando, ¿pero cómo? ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Si tú eres el Cordero de Dios, tú eres aquel que no tiene pecado, tú no tienes nada de que arrepentirte, porque por cierto este era un bautismo de arrepentimiento. Era para que todos se prepararan para la venida del Señor, ¿ya? Para que se arrepintiesen, para que representasen el lavamiento de sus pecados. Entonces, ¿cómo cómo Cristo se presenta delante de Juan el Bautista para ser bautizado si él no tenía pecado? Esto Juan el Bautista no lo entendía. ¿Y qué fue lo que dice el Señor? Deja. ¿Por qué? Porque conviene que se cumpla toda justicia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Cristo vino a ejercer su ministerio, Él no vino a ejercer una vida para sí mismo, sino que Él vino a ejercer una vida en representación nuestra, de ti y de mí. Conviene que se cumpla toda justicia. La vida que vivió Cristo era la vida que tú y yo teníamos que vivir. La cruz, la crucifixión de Cristo era la muerte que nosotros teníamos que vivir o morir. ¿Por qué? Porque Cristo vivió en nuestra representación. Fíjense cómo se avisora esta figura de la representatividad que tenemos en Adán y ahora tenemos en Cristo porque Él vino a representarnos. Es tremendo esto y qué interesante y qué gloriosa es la coherencia de la palabra del Señor. Así es que, hermanos, nos identificamos con su vida, estamos representados en Él, nos identificamos con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su glorificación, estamos en Él, somos uno en Él, estamos casados con Él. ¿Cómo vamos a seguir pecando? ¿Se dan cuenta cómo desarrolla el argumento el apóstol Pablo? Observen el verso 6, sabiendo esto, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos muertos en nuestro pecado, ya no le pertenecemos al Señor del pecado, sino que ahora fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nuestro corazón de piedra fue transformado por un corazón de carne. Ya no estamos representados en Adán, estamos representados en Cristo, estamos identificados con Él, estamos unidos a Él, formamos parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Cómo vamos a seguir pecando? Argumenta el apóstol Pablo. Frente a estas verdades es algo ridículo. ¿Cómo vas a abusar de aquel que te rescató? O sea, que porque alguien te rescató te vas a lanzar nuevamente al precipicio para que te vuelva a rescatar. ¿No es una inconsecuencia demasiado grande? ¿Cómo es que vamos a abusar de esta gracia, de este acto de benevolencia? Esto es ridículo. Esto no puede ser. O sea, aquí hay una imposibilidad. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y fíjense lo que dice el verso 16, lo voy a leer porque no lo tenemos proyectado, del mismo capítulo 6. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, o somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado, pero no a los dos señores. O sea que si somos una nueva creación en Cristo, somos nacidos del Espíritu, no estamos en la carne, el viejo hombre fue crucificado, entonces si nuestro viejo hombre fue crucificado, ya no somos siervos del pecado, sino que somos siervos de Cristo. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más
de Él. La advertencia en el huerto del Edén fue muy clara. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que hace esta criatura del polvo? Desobedece. Tenía un mundo de posibilidades. ¿Y qué es lo que hace él? Desobedece explícitamente a lo único que no debía hacer. Esto es una tremenda deshonra, esto es prácticamente desafiar al Señor. Imaginémonos que yo le digo a la hermana Náyade, hermana Náyade, usted haga todo lo que quiera aquí en la iglesia. Absolutamente todo. Tiene libertad para hacer usted lo que usted quiera. Lo único que no tiene que hacer es tocar el púlpito. Es una ilustración, ya no quiere decir que el púlpito, aquí cualquiera puede tocar el púlpito, ya no van a pensar lo contrario. Hermana, puede hacer todo lo que usted quiera, pero no puede tocar el púlpito. Imagínense que la hermana Náyade se para, viene desafiante y toca el púlpito. ¿Cómo se lo tomarían? Es algo ofensivo, es algo brutal. Es brutal eso. Eso es desafiar al Todopoderoso. Eso fue lo que hizo Adán. Lo desafió. Era explícito el mandamiento. El día que comas de él, ciertamente morirás. Y él viene y lo desafía. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor, con su gracia, cubre su desnudez. Esa es la misericordia del Señor. ¿Se dan cuenta? Después de haber sido desafiado de una forma tan deshonrosa, Él cubre su desnudez. Y la peor parte de la historia la llevó la serpiente. Porque esta falta, esta consecuencia del pecado, es una consecuencia temporal. Porque el Señor establece un nuevo pacto, una nueva promesa, el pacto de gracia. Algún día va a venir el segundo representante, el que va a representarlos de verdad, a ustedes. Porque yo no creo, y aquí voy a entrar un poco en el terreno de la interpretación personal, pastor, en caso de que cometa una herejía, yo no creo que si Adán no hubiese pecado, ese árbol hubiese estado ahí para siempre. Porque lo que nosotros vemos es que esta era una prueba para obedecer a Dios. Porque Cristo también fue tentado. ¿Se acuerdan? Cristo fue tentado. Y esta prueba, esta tentación no fue una prueba eterna, sino que Él supera esta prueba sin pecado y en Él, a través de la perfecta obediencia a Dios, Él consiguió la vida eterna. Porque Adán, creo yo que Adán no tenía una vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es aquella en que no existe ninguna posibilidad de morir. Lo que quiero decir es que cuando Cristo venga en su segundo advenimiento y manifieste la plenitud de su reino, no vamos a tener un árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto de su reino. Porque ya no existe posibilidad de que alguno de nosotros muera porque nosotros heredamos la vida eterna. Cristo fue tentado y Cristo superó todas las barreras, todas las pruebas. Y Él sí consiguió la eternidad y nosotros estamos identificados con Él, por lo tanto nosotros no podemos conocer la muerte. Sabiendo esto, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. No existe posibilidad de que la muerte se enseñoree de nosotros porque estamos identificados con Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento del apóstol Pablo. Entiendan la identidad que tienen ustedes con Cristo. No pueden seguir pecando, no pueden tomar estas verdades a la ligera. Qué tremendo los argumentos que nos da el apóstol Pablo, cómo es que va pegándole y pegándole, dándole martillazos a sus argumentos. Fíjense el versículo 10, ya esto va para ir cerrando, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, insiste, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que cuando nosotros
escuchamos todos los argumentos del apóstol Pablo y creo que ya no hay ninguna posibilidad de discrepar con su línea de argumentación, porque esto es algo que está más que argumentado, más que es irrefutable. Pero creo yo que cuando nosotros nos medimos frente a esta realidad y nos damos cuenta de que el verdadero creyente no puede seguir practicando el pecado, nos damos cuenta que nuestra realidad, nuestra experiencia no se condice con esta verdad. Porque nos vemos a nosotros mismos y decimos, pero como si yo me considero un creyente, pero soy pecador. Entonces tenemos que también buscar este punto de equilibrio en el sentido de que nosotros como creyentes y dentro de estos cuerpos corruptos que todavía no han sido glorificados, seguimos pecando. Aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Seguimos pecando. Pero acá está la diferencia. El verdadero creyente cuando peca se entristece. El verdadero creyente cuando peca se avergüenza. No se deleita en el pecado. No se enloda en el pecado. El verdadero creyente cuando peca en contra de su Señor, tarde o temprano, pero más vale temprano que tarde, vuelve en arrepentimiento y fe al Señor. Y esta es la condición del creyente, y esta es la constante. Esto es lo que siempre va el creyente, constantemente, hasta que Él venga. Por eso es que nosotros, frente a estas verdades, no nos queda más que autoexaminarnos, ver cuál es nuestra condición. Aquí todos tenemos clara en nuestra mente, en nuestra conciencia, cuáles son los pecados de los cuales estamos ofendiendo al Señor. Y lo que nosotros tenemos que examinar es que no nos podemos dejar que ese pecado se enseñoree de nosotros. No nos podemos sentir cómodos. No podemos practicar esto como si fuéramos descendientes de Adán, representados en Adán. No podemos. Los que son de Adán, los que están muertos en pecado, ellos sí. Ellos practican el pecado, cometen el pecado, y no tienen ningún remordimiento, ninguna carga de conciencia. Sin embargo, los que están en Cristo, no pueden hacerlo con liviandad, con liberalidad, porque es un acto de inconsecuencia. El pecado ya no tiene autoridad en ti ni en mí. Y si estamos pecando de una forma muy reiterativa, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, volver a Cristo en fe, en arrepentimiento. Lo que tenemos que hacer es deleitarnos en su gracia, en su misericordia, ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos porque recuerden, estamos identificados en Cristo, somos parte de Él, somos parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Hay una parte de tu cuerpo o del mío que no sirva? Esa es la verdad bíblica. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Entonces mejor ocupémonos de lo que nosotros estamos hechos. El propósito de nosotros para servir en el cuerpo de Cristo. Hagamos valer la identidad que tenemos en Él. Y eso también nos permitirá alejarnos de nuestra inmundicia. Cree en estas verdades. Tómalas y aférrate a ellas, guárdalas, atesóralas. Eso es lo que el creyente debe hacer. No nos entristezcamos tanto, porque verdaderamente la gracia lo cubre todo. Eso es una verdad. Pero no puede deleitarse en el pecado, no puede vivir una vida como el viejo yo. Eso no puede ser. Y veamos esta salvación, veamos esta gracia como el mayor privilegio. Aquí no nos ganamos el loto, no nos ganamos el quino. Esto es algo mucho mayor. Veamos esto como un privilegio, el hecho de ser creyentes. Si vamos al Señor, porque que esa sea nuestra necesidad, que ese sea nuestro norte, nuestro horizonte. Porque no hay mayor privilegio que este. Vivamos para Él, comprendámoslo. Y cada vez que pequemos, levantémonos, pongámonos de pie, porque Él es fiel y verdadero. Él es galardonador para perdonar nuestros pecados. Tenemos perdón en Él a través de su gracia que cubre multitud de pecados. Eso es una verdad. Damos gracias al Señor por eso. Oremos, hermanos.